buenas, queridos amigos y amigas. Nuestra cita con la diversidad, nuestra cita con Diversos Plus en Canal Málaga Televisión. Y hoy tengo pues un invitado que te enorgullece tenerlo cerca porque tienen unas trayectorias profesionales, un compromiso social que sin duda es bueno tener cerca a Jorge Garrido, director de Apoyo Positivo. Muy buenas. Bienvenido. Encantado de estar por aquí. Me alegro mucho que estés con nosotros porque es muy importante siempre trasladar la realidad social que tenemos en el colectivo. Y la realidad social a veces no es tan lúdico ni tan festiva como puedan pensar muchas personas que desde fuera nos ven sonriendo o riendo. A veces hay cosas luctuosas que hay que currar. Y desde vuestra asociación, vuestra ONG, hace cosas maravillosas. ¿Cómo? Quiero que me las cuentes. Pues un montón, ¿no? Y además lo que dices yo creo que tiene mucho sentido hasta para la propia celebración del Pride, ¿no? Aunque la sociedad vea que es una celebración, en realidad es una reivindicación y lucha de derechos. Y yo creo que precisamente por esas vulneraciones diarias que todavía sufrimos como colectivo, se configuró como algo todo lo contrario a lo que sufrimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? De estar en lo oscuro, en lo apartado, en lo vulnerado, a ser algo como más festivo y más visible, ¿no? Y ese es el objetivo principal. Y por eso se diferencia de otras muchas reivindicaciones de derechos. Y esa es un poco la base de Apoyo Positivo, ¿no? Nuestra organización surge en los 90 con la crisis del VIH-Sida y justo un virus nos hizo ver como un estigma alrededor que ya existía en muchos colectivos vulnerables a los que se estigmatizó más, aceleró pues es una vulneración constante de derechos que ya existía y la pronunció, especialmente para nuestro colectivo, el de las personas LGTBIQ+. Y a partir de ahí lo que hemos aprendido es a caminar al lado de la diversidad, ¿no? El VIH es una punta del iceberg de muchas otras cosas que hay debajo, que son la salud sexual, la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos, que abanderamos muchas veces las personas no normativas, pero que son de todas las personas y de toda la población. Sí, somos como que rompemos. Y lo que hemos hecho es especializarnos en eso, ¿no? En ofrecer pues unos recursos cercanos, accesibles, muy fáciles precisamente porque estos temas son tabú y no son fáciles de tratar ni siquiera en el sistema, ni en el sistema de salud ni administrativo, en los que trabajamos la diversidad desde la salud sexual, la educación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Y dentro de eso pues hay muchos programas, ¿no? Desde nuestros centros Casa Comunitario, como el que tenemos aquí en Torremolinos, o los que tenemos en Madrid y que estamos próximamente abriendo en Cádiz y en Orense, que son centros especializados de salud sexual, de cribado y diagnóstico de infecciones, que es también una puerta para luego abordar otros asuntos, que son esas otras realidades, desde pues, la LGTBI-fobia, problemas de identidad de género, problemas de chemsex, que es otra de las problemáticas que estamos viendo ahora con el uso de droga sexualizado, el problema de manejar el VIH como infección crónica y su estigma, es decir, la prueba es como simplemente el inicio de un camino, ¿no? Y luego hacemos mucha educación sexual en colegios, institutos, universidades, y luego pues el trabajar por los derechos de ese colectivo, ¿no? Y quizá de una manera muy especial también todo eso nos enseñó a que al ser tan reducido y tener pocos recursos para hacerlo, debíamos apostar por algo que además la diversidad tiene, que es creativa y que enriquece, ¿no? A pesar de todo lo que ha hecho la sociedad para verla lo contrario. Y hemos generado como un motor de emprendimiento a partir de la diversidad, que es el proyecto Algo está pasando, desde el que hacemos campañas, producción audiovisual, tenemos una serie de ficción, y eso nos permite lanzar el mensaje más allá de esa asistencia inicial que hacemos a la persona, sensibilizar más allá de nuestro colectivo y generar innovación social, ¿no? Que es algo como que no se espera nunca sí de una empresa, pero no de una ONG. Jorge, sin duda yo que me dedico a esto de la palabra y el discurso, tu discurso es absolutamente maravilloso, está armado, genera una complicidad tremenda, me gustaría sumarme más a él. Pero estoy convencido que muchos telespectadores y telespectadoras que nos estén viendo pues querrán sumarse. Hay una página web, hay una forma para participar en ese emprendimiento social, en esas campañas que estás haciendo, esa formación a los colegios, etcétera. Cuéntanos, ¿cómo pueden acceder a él? Precisamente en ese afán de salir del lugar donde ayudamos a la persona, de nuestros propios centros, estamos muy presentes en redes sociales y en nuestra web tiene mucho contenido, ¿no? Tenemos la página de apoyopositivo.org donde pueden encontrar como ese hub de comunicación con toda la info, pero en nuestra cuenta de Instagram, por ejemplo, es muy activa, tenemos más de 14.000 seguidores, que no es normal en una ONG y menos de nuestro sector. Y luego tenemos una página específica de nuestra serie que se llama indetectables.es y su canal de YouTube. Bueno, distintas redes sociales en las que interactuamos con distinto tipo de contenido, mucho contenido audiovisual.
y la gente puede sumarse desde acudir a nuestros centros pues, para cualquier necesidad, como decía antes, que tengan, o simplemente por querer conocernos y participar en alguno de los proyectos como voluntario, o en la parte creativa y de co-creación hacemos los proyectos con la comunidad, es decir, nuestros equipos, en nuestra serie, por ejemplo, aparecen actores, actrices y directores muy conocidos a los que evidentemente no pagamos porque es un proyecto solidario y ellos y ellas lo hacen encantados, pero el equipo técnico son gente del colectivo, son personas con VIH, personas trans, e incluso dentro del propio proyecto a muchos de los creativos que hacen ficción en la serie buscamos que sean creadores emergentes, ¿no? Tenemos varias directoras trans, de hecho, por ejemplo, Abril Zamora empezó antes de hacer su transición, un primer episodio de nuestra serie, vivimos su transición dentro de la propia serie y ha hecho recientemente otro capítulo de la 4ª temporada, ¿no? Eso te hace ver que además, aparte de ayudar directamente a una persona dando un preservativo, haciendo una prueba o un taller de educación en un colegio, tenemos el poder de comunicar más allá y enganchar a la gente, ¿no? Trabajamos de alguna manera en un proceso de co-creación en el que involucramos a quien tiene que hablar y decir las cosas, ¿no? Estábamos acostumbradas quizá al colectivo LGTBIQ a que hablasen por nosotras, y sin embargo éramos muy mainstream. Tú vas desde hace muchos años a un desfile de moda y ves a gente no binaria, pero luego la gente no es capaz de pronunciar un pronombre no binario. Entonces era como invertir eso, ¿no? Es decir, somos los que creamos esa innovación, vamos a ponernos en el sitio que nos merecemos. Insisto, qué maravilla de bien armada la estructura, como lo explicas. Creo que aquí en esta entrevista voy a hablar yo poco, voy a hacer poca... No, seguro que tienes mucho que contar. Voy a hacer pocas preguntas y muy buenas respuestas. Quiero volver un poco al principio de lo que nos decías sobre el estigma del VIH. Es muy importante volver a recuperar cierta docencia a la hora de hablar de esa maldita enfermedad, pero decir que es una enfermedad crónica, es decir, hay cosas que nosotros, en nuestro colectivo, pues puede parecer que la información se maneja con mucha soltura y estamos hasta en el confort de lo didáctico a veces, pero yo creo que este programa precisamente una de las cosas que busca, como buen servicio público que es mostrar toda esa información. Explícanos un poquito en qué situación está la enfermedad, pues es curioso. cómo se ha llegado a este término, cómo ya no somos los del colectivo los que más nos infectamos. Es decir, hay cosas muy importantes que dejar ver para que deje de ser un estigma. Te decía, es curioso porque siempre decimos que es como un éxito clínico, uno de los mayores de la historia, el haber conseguido contener el VIH a través de unos tratamientos, aunque bueno, la experiencia reciente de la COVID muestra que si se ponen más partes de acuerdo se llega antes, ¿no? Sí. Pues son 40 años desde el primer diagnóstico, es mucho tiempo y muchas personas que han muerto y muchas personas que siguen infectándose. España tiene casi 4.000 nuevos diagnósticos al año que se suman a la gente que gracias a la biomedicina está viva hoy en día, ¿no? Pero el estigma ha sido el fracaso de todo esto. Desde el primer momento además se marcó claramente y desde el ámbito político no bien asociado. El virus es un virus, igual que hay muchos otros, pero se nombró como el virus de los gays, el virus de los negros, el virus de las personas que consumían drogas, y esto se hizo desde gobiernos como el de Estados Unidos, personas como Ronald Reagan y muchos otros administradores de países, y esto al final lo que hace es crear una conciencia general de estigmatización, incluso dentro de los propios colectivos. Y ahí es donde quizá tenemos el mayor problema, ¿no? El VIH ha estigmatizado al colectivo en general, a las personas con VIH principalmente, pero nos ha condenado a que dentro del propio colectivo no hablemos de VIH. Y por eso quizá la pandemia está durando mucho más. ¿No? Porque todos los que somos parte del colectivo sabemos desde pequeños, casi cuando ya te das cuenta primero que eres homosexual, lo segundo que aprendes es que tienes que tener miedo al SIDA. Además te lo dicen así, ¿no? Sí. Y no existe ya el SIDA prácticamente en nuestros países, con suerte, ¿no? Hay otros países que sí, porque no tienen ese... Existe el contagio, pero no existe el desarrollo de la enfermedad porque estamos, como tú muy bien dices, biomédicamente muy avanzados. Eso es, hay una infección que todavía hay que controlar porque a pesar de que es crónica, sigue siendo grave para el sistema de salud y evidentemente nadie quiere tomar una medicación de por vida si puede evitarse. Pero estamos en un momento además que todo ese estigma no tiene ningún sentido, ¿no? Porque con ese éxito clínico se ha llegado al mensaje igual ahí, que para nosotros es como un cambio de paradigma. Una persona que toma su medicación con VIH en tratamiento y adherente a ese tratamiento, que lo toma en forma adecuada, se convierte en indetectable y eso hace que el virus sea intransmisible, ese igual ahí.
es un mensaje clave, ¿no? Porque además es un mensaje contra el estigma, porque lo que más miedo da parece que una persona comunique el VIH es que te vaya a pasar a ti algo por decírtelo, ¿no? Y yo, por ejemplo, no tengo VIH y desde que fui la cara visible, siendo alguien del colectivo, de la organización, mucha gente ya empezó a pensar que lo tenías. Y que tenía SIDA, ya no simplemente VIH. Recuerdo la primera carroza que sacamos en el Orgullo de Madrid, que fue en el 2011, la primera que se sacaba hablando de VIH en el Orgullo de Madrid, y éramos los 80 del SIDA. Lo cual al final acabas llevando como un orgullo. A mí me ha enseñado mucho el estar al lado de las personas que más hemos excluido socialmente y en nuestro colectivo. Entonces, hay que llevar ese mensaje más allá, hay que pensar que puede ser el VIH, pero hay muchas otras infecciones de transmisión sexual. Ahora estamos viendo que una crisis como la de... Ha habido un incremento brutal en otras. Que podríamos hablar de eso en otro momento. En otro momento, sí. Pero tenemos un ejemplo reciente con la COVID, que se estigmatizó muy rápido a determinadas personas, como la población china, y recientemente la monkeypox nos ha puesto encima de la mesa que somos un dardo directo al estigma otra vez, el colectivo de hombres gays especialmente, porque sin nada tener que ver, es más que la casuística de contactos, ya se nos ha señalado de nuevo, ¿no? Recordando aquellos años 90. Pues como siempre la fórmula es educación, más educación, comunicación, comunicación, información y educación para evitar cualquier de estos estigmas que nos puedan afectar. Que siempre los estigmas miran hacia unos mismos objetivos. Curiosamente, para hacernoslo pensar. Me gusta decir que los estigmas no son mentira, pero no son la única verdad. No, hombre, claro, por supuesto. Es decir, que sí. nosotros somos homosexuales o eres transexual, sí, pero no es la única verdad, ni es lo peyorativo que se carga sobre esa realidad. O sobre esa realidad, enfermedad o no. Eso es. Maravilloso lo que comentamos. Yo quiero volver ahora a la situación del movimiento y de los Pride y de esa celebración que hacemos junto a la reivindicación o reivindicación / celebración. ¿Cómo nos vemos? Porque tú eres un activo principal de todo esto que hacemos. Por ejemplo, estamos en la ciudad de Torremolinos y en esta ciudad el Pride es una celebración bastante importante desde hace unos años para acá, y el discurso de este año ha sido un discurso con mucha entereza y que a mí me llena de orgullo poderlo oír de boca de María, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde vamos? Pues yo creo que hay que replantearse un poco la fórmula del Pride. Está bien que siga siendo una celebración y que tenga tanto impacto. Se pensó así en su momento porque nadie acudía a las manifestaciones. Éramos muy pocas personas en Madrid y casi no se hacían en provincias cuando se salía a la calle a reivindicar derechos y era muy violento. Y en Estados Unidos se empezó a hacer de esa forma, como haciéndolo con más gente, más participativo, más sectores, más visible y como un poco festivo, y se trajo esa idea a España y funcionó muy bien para conseguir unos primeros objetivos, ¿no? Pero creo que nos estamos dejando el mensaje por el camino. Solo hay que ver que en la mayoría de ciudades y prides importantes hay un orgullo alternativo, que es el orgullo crítico, que es el que normalmente lleva las reivindicaciones reales y esas necesidades con las que hemos comenzado la conversación, ¿no? Y hay veces que este modelo tan festivo y de celebración oculta la realidad y los problemas, y sobre todo no ya de cara al resto de la sociedad, muchas veces eso para que pensemos un poco dentro del propio colectivo, y ayer lo dijo en varias ocasiones María en su discurso. Ayer, porque esta entrevista está siendo grabada y te refieres al día de ayer, pero se emitirá a posterior. Sí, y lo comentó, ¿no? Lo dijo incluso eso, el cómo hay un machismo claro dentro del colectivo, y eso es más que evidente, y eso condiciona los privilegios dentro de nuestra comunidad y la visibilidad dentro de nuestra comunidad. Decías, antes hablábamos del estigma y probablemente le sigues preguntando a mucha gente del VIH y va a seguir teniendo muchos prejuicios y estigmatizaciones y conceptos erróneos dentro del colectivo, pero pregunta por una persona trans y qué es la transexualidad o qué es el no binario a muchos hombres gays y no tienen ni idea. Y incluso vejan en su discurso. Sí, sí. Y entonces esto... Por eso no tienen ni idea. Claro. Porque vejan porque no tienen la suficiente información. Y esto es un verdadero problema. Y es lo que vivimos luego en nuestros recursos, ¿no? Porque al final somos mucha más gente que solo el aspecto de la comunidad con hombre gay y se vulneran muchas identidades, no solo por el resto de la sociedad, sino por nosotras mismas. Y creo que debe ir a un espacio más que incluya no solamente la parte de celebración y festiva, y de celebración de nuestra diversidad, sino también esa parte más cultural, dónde se está llegando las personas del colectivo a pesar de las barreras, qué tenemos que mejorar, ¿no? Tenemos a gente que no tiene acceso laboral, como el colectivo trans, tenemos a personas intersex que están siendo vulneradas en nuestro sistema de salud diariamente y tratando de forma vejatoria, con
nos exponemos las manos a la cabeza con circuncisiones de otros países, pero se hace forceps para hacer una genitalidad a gente porque no es correcto su genital, ¿no? Por ser persona intersex. ¿Quién dice que no lo es? ¿No? Es así. Entonces hay mucho que hilar, que no hilamos fino y que es responsabilidad nuestra, porque al final volvemos a lo mismo, el Pride es una celebración, pero es una reivindicación de derechos y necesidades, ¿no? Y creo que hay otros movimientos, como el feminista, en el que podemos reflejarnos y ver lo bueno de un lado y lo bueno del otro para quizás emerger con un modelo conjunto más unitario y igualitario y empático para todos. Empático con todos y con todas y con todes. Eso es. Mucho más empático para evitar esas crispaciones absurdas en el que en realidad, bajo mi punto de vista, ajeno a cualquier cuestión ideológica, vamos en un objetivo común hacia pues, un espacio en el que todos, todas y todos estemos más cómodos y vivamos en una zona de confort real, que no ficticia, como la que tenemos algunos que vivimos en una especie de élites emocionales o intelectuales que nos creemos que es lo que hay alrededor y no es así. Claro. No es así. Desde arriba vemos que hay muchos, deberíamos ver muchos, muchas y muchas que no viven como nosotros vivimos porque hemos conseguido algunos objetivos. En esos objetivos quiero oírte, porque hemos hablado del Pride y del orgullo, pero ¿cómo hacemos? Porque a veces yo me pregunto, si yo estoy y yo vengo de donde vengo, ¿por qué no han venido otros? Si yo me lo he currado así y tal, pero hay que hay unas personas y otras personas. Y necesitamos, algunos necesitan ayuda, otros no necesitan ayuda, otros necesitan vernos a nosotros en este espacio, hablando tú y yo, con esta libertad y con esta naturalidad que nos ofrece Diversos Plus, pero hay otras personas que necesitan todavía más. ¿Cómo se hace eso, Jorge? Pues yo creo que es el trabajo de muchas partes, no solo depende de nuestras entidades sociales o del colectivo, ¿no? Lo primero, yo creo que como colectivo sí que tenemos que tener un poco más de memoria y eso es clave, ¿no? De hecho, en nuestra serie la quinta temporada se llama Viejes, hemos empezado hablando de otras cosas, de salud sexual, de diversidad y tal, hasta llegar a esa temporada. Precisamente porque vemos que lo que pasa en la sociedad general se ha trasladado también, igual que lo del machismo que hablábamos antes, ¿no? Y las personas que vamos a más mayores dentro del colectivo empezamos a encontrarnos como fuera, ¿no? Y te escupe, ¿no? Sobre todo porque es un modelo muy normativo, tienes que ser joven, tienes que ser guapo, tienes que lucir bien, tienes que tener un cuerpo. Y fíjate, es que lo hablamos además como lo común de un colectivo y solo es de una parte, ¿no? Entonces, esa memoria de quiénes han sido los que han abierto camino, ¿no? Y quién lo está haciendo, ¿no? Que los referentes del colectivo no solo sea gente que estamos acostumbrados a ver en el show business, sino que hay mucha gente de verdad del colectivo que está insertada en muchas distintas áreas de la sociedad y haciendo un trabajo excelente. Y luego... la inmigración, la afrodescendencia, Jorge. Eso es. Tenemos que acoger, claro, eso es, a otras diversidades. Acoger a los que voluntariamente quieren estar a nuestro lado para desde el respeto poder incrementar esa base social de los que pensamos y sentimos y somos iguales. Y en ese conocimiento de otras diversidades y acercamiento, que al final es educación, que es lo que decías antes, que es otra cosa básica. Y primordial, nos va a permitir generar empatía hacia otras diversidades, no solo migratorias, sino físicas o funcionales, que también somos muy capacitistas para eso dentro de la norma, ¿no? Y como decías, lo hablamos desde el privilegio, pero por lo menos, aunque estemos en la parte del privilegio que nos da la sociedad, tenemos más aún una responsabilidad de ceder espacios y entenderlo. Y esa para mí es otra de las claves, ceder espacios, ¿no? Yo intento que quien hable normalmente en estos espacios o quien salga, a pesar de que a mí me guste y se me dé bien, sea el resto del equipo, sea personas que puedan hablar en primera voz, ¿no? Y a veces es muy difícil, como con el VIH. Entonces yo creo que un poco de memoria, mucha educación, mucha corresponsabilidad y ceder espacios para que otras personas estén son los elementos clave y se tienen que dar desde todos los estamentos. No solamente, vuelvo a decir, desde la sociedad civil, sino administración pública, educativa, sanitaria, porque son los tres espacios donde la persona más interactúa y más se siente vulnerada. Voy a hacer un trámite y no tengo un carné con mi nombre, o voy a intentar coger una medicación y como soy inmigrante no me la dan, o cualquier otro tipo de estas cosas administrativas, salud, y en el sistema educativo pues por lo mismo, ¿no? En el colegio no me reconocen mi identidad o se ríen de mí y hay un bullying porque soy diverso y tengo pluma. Son los tres espacios de convivencia mayores que tienen que hacer una complicidad con nuestra sociedad civil para hacer el cambio. Eres muy respetuoso y no nombramos exactamente quiénes son esas instituciones, pero evidentemente me voy a quedar con ese titular. Lo que tenemos que evitar es que haya instituciones huecas, que haya instituciones emotivas, con corazón, y atiendan desde el ámbito legal correspondiente
de la forma más natural posible a las personas que demandan sus servicios, que todos creemos. Es una inmensa mayoría de la sociedad quiere verte a ti bien y quiere verme a mí bien, y a otras personas. Por lo tanto, eso debemos superarlo. Desde Apoyo Positivo, ¿hacia dónde vais? Pues tenemos una visión clara, la propia visión estratégica ya va hacia un lado, ¿no? Hacia el 2030. Se llama eso, Apoyo Positivo 2030. Pero al hilo de la Estrategia 2030 de la Unión Europea. Hemos, desde hace tiempo, ¿no? Y no solo por esa estrategia de Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino porque el propio VIH, que es nuestro motor inicial y un poco esa guía que nos ha llevado todos estos años, marca una estrategia desde Naciones Unidas que se llama la Fast Track Cities, que es a través de una red de todas las ciudades principales internacionales, intentar conseguir acabar con el VIH en el 2030. ¿Por qué es posible? Bueno, porque las tenemos últimas las herramientas noticias para ello. Parecen decir que vamos Ya en no, esa no dirección. simplemente ya no por la cura que se pueda venir, ¿no? Ni la preventiva ni la paliativa, sino porque ya hay herramientas que si estuvieran bien aplicadas podríamos acabar con ello. Estamos viendo, por ejemplo, la aplicación de la pastilla preventiva en ciudades como Torremolinos, Málaga, que la estamos gestionando con los hospitales públicos, y hay una de las cohortes más grandes de toda España, se ha reducido el número de infecciones de VIH. Hay una, inmediatamente, lo vemos, porque como testamos y damos acceso a ese tratamiento preventivo, podemos monitorizar esa cohorte. Y ha pasado lo mismo en otras ciudades. Sin embargo, en otras en las que nos está proporcionando sigue, ¿no? Como Madrid, que ha estado pues, un año y pico con una cola de 800 personas, retrasos de 7 meses, en darte un medicamento que está aprobado dentro de la cartera de servicios y que tiene la obligación de darte el Estado, ¿no? Entonces, Apoyo Positivo en ese caso no lo da la comunidad autónoma. Claro, efectivamente, eso es. Esto es el gran problema. Forma parte del problema. Estado, pero esa comunidad autónoma no lo da. Y ese es el gran problema también, ¿no? Porque sí que se están haciendo, por ejemplo, muchas cosas bien en cuanto a la dirección de nuestro colectivo a nivel ministerial, pero se queda luego en la parte bajada, en las comunidades autónomas, ¿no? Entonces, Apoyo se ha centrado en esa estrategia a largo plazo, con ese objetivo de acabar con el VIH y ampliarlo a otros temas que trabajamos, ¿no? Conseguir una plena inclusión de la diversidad y trabajar y eliminar el estigma asociado. Y para ello lo que hemos hecho es generar en nuestras áreas de salud, educación y derechos modelos de innovación para precisamente, si queremos mirar al futuro y llegar a ese objetivo, ir adaptando e innovando evolutivamente, ¿no? Nuestros centros casa son un modelo de salud sexual absolutamente innovador, ¿no? No hay prácticamente otro tipo de estos servicios, ¿no? Tenemos una PCR, por ejemplo, que es algo como muy conocido por la COVID, pero podemos diagnosticar y hacerlo desde el ámbito comunitario. Y nuestros programas educativos, o lo que os contaba de las campañas y el cine y todo lo que hacemos a nivel de emprendimiento en comunicación, también es una garantía de derechos innovadora. Y vamos hacia ese objetivo triple que os comentaba. Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte aquí con nosotros. Un placer para Canal Málaga Televisión, para Diversos Plus. Mío. Que hayas estado aquí en esta charla tan maravillosa, Libertad, con dos hombres con una identidad clarísima, con una orientación no normativa, y hemos hablado con una libertad fabulosa de todo lo que está ocurriendo y de cosas fabulosas también que podemos ver ocurrir a raíz de este debate. Así que, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer, muchísimas gracias a todo el equipo y a ti, y cuando queráis nos vemos. Ha sido un placer, nos vemos muy pronto. Seguro. Gracias. Gracias.